Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de energía y optimismo. Hoy, como habrán visto por el título, bueno, si es que les hemos dado alguna que otra pista intrigante, una de esas que te dejan pensando durante horas, vamos a sumergirnos de lleno en una noticia que honestamente nos ha dejado a todos con la boca abierta, con los dedos tecleando frenéticamente en las redes sociales y con el corazón latiendo a 1000 por hora. Sí, hablamos de ellos, de los imbatibles Can Yaman y de Method Demir. Esas dos estrellas que tantas pasiones levantan, que han sido el epicentro de incontables rumores y especulaciones a lo largo de sus meteóricas carreras, han vuelto a acaparar todos los focos con un giro argumental que, créanme, nadie, absolutamente nadie, podría haber anticipado. Y si les digo que esta vez la sorpresa es mayúscula, me quedo corto. Es una auténtica bomba informativa. Antes de empezar a desgranar cada detalle jugoso, a conectar los puntos y a alimentar la imaginación colectiva, quiero hacerles un recordatorio esencial, una llamada a la acción que nos ayuda a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Si aún no están suscritos a nuestro canal, si por alguna extraña razón se les ha pasado por alto esta joya de canal que tanto amamos, este es el momento perfecto, la ocasión ideal para unirse a nuestra creciente familia. Denle al botón rojo de suscribirse y, lo más importante, activen esa campanita de notificaciones para que no se pierdan ni una sola de nuestras actualizaciones, porque hoy, de verdad, prometemos no decepcionar. Vamos a ofrecerles un análisis profundo, una disección de esta noticia que tiene a todos en vilo. Como bien saben mis queridos seguidores, la vida de las celebridades, especialmente la de figuras de la talla de Can Yaman y de Method Demir, es un auténtico libro abierto para el público, un foco de atención constante y a veces implacable. Cada uno de sus movimientos, cada uno de sus gestos, cada una de sus publicaciones en redes sociales, es analizado hasta el último píxel, comentado hasta la saciedad y, por supuesto, sujeto a un bombardeo de rumores que en muchas ocasiones trascienden la realidad. Y es que, ¿quién podría olvidar la química explosiva, casi palpable, que protagonizaron en Erkencikus? Esa serie que no solo conquistó corazones a nivel nacional en Turquía, sino que se convirtió en un fenómeno global, trascendiendo fronteras y haciéndonos soñar a todos con una relación de película, una historia de amor digna de guión, que se trasladara de la pantalla a la vida real. Durante un periodo de tiempo que pareció eterno, los fans estuvieron divididos, fragmentados en dos bandos irreconciliables. Por un lado, estaban los que creían ciegamente en su amor fuera de las pantallas, los que veían en cada mirada y en cada roce una confirmación tácita de su romance. Por otro lado, existía un sector más escéptico, más pragmático, que prefería mantener los pies en la tierra y distinguir entre la ficción y la realidad. Y sí, hubo un tiempo en que los rumores de su noviazgo eran tan fuertes, tan persistentes y tan bien alimentados por la prensa y los propios indicios, que parecían casi una confirmación oficial. Las fotos juntos, a menudo captadas en momentos casuales pero cargadas de significado, los comentarios velados en entrevistas, las miradas que parecían decir mucho más de lo que las palabras podían expresar en público, todo ello alimentaba esa llama, esa esperanza de un amor de cuento de hadas. Sin embargo, la vida, como bien sabemos, tiene la peculiaridad de tomar rumbos inesperados, de dar giros sorprendentes que a menudo nos dejan boquiabiertos. Y así fue como, tras un periodo de intensa especulación, de esperanzas renovadas y de decepciones veladas, se confirmó lo que muchos temían y otros, quizá en el fondo, anticipaban con una mezcla de tristeza y resignación: su relación, si es que llegó a consolidarse como algo más que una amistad muy profunda y especial, había llegado a su fin. Y ahí, mis amigos, ahí es donde realmente comenzó la verdadera montaña rusa de rumores y especulaciones. Cada aparición pública por separado, cada nuevo romance que se le atribuía a uno u otro, era analizado con una lupa implacable, siempre bajo el prisma de su pasado juntos, de esa química que había cautivado a tantos. ¿Seguían siendo amigos? ¿Había rencor o resentimiento entre ellos? ¿Se hablaban? Estas preguntas hasta ahora parecían tener respuestas ambiguas, evasivas, o simplemente nadie se atrevía a dar una respuesta definitiva, alimentando aún más el misterio. Pero aquí viene lo gordo, el verdadero motivo que nos ha traído hasta este vídeo, la noticia que ha desatado la tormenta mediática y ha revolucionado las redes sociales como pocas veces antes. Imaginen la escena, sitúense en un momento concreto, es 1 de noviembre de 2025. Un día que hasta hace muy poco parecía ser un día cual.
Quiera, marcado por las resacas de las celebraciones de Halloween que acababan de pasar y la dulce anticipación de las festividades de fin de año que se avecinaban. De repente, sin previo aviso, un titular irrumpe en las noticias, sacudiendo los cimientos del entretenimiento turco y, por extensión, del panorama internacional. La noticia, mis queridos seguidores, es que Can Yaman y Demet Özdemir han sido vistos juntos. Y no estoy hablando de un encuentro fortuito y casual en una tienda de moda o de un saludo protocolario en una alfombra roja. Estoy hablando de algo mucho más íntimo, mucho más significativo, algo que ha disparado todas las alarmas, ha encendido todas las luces rojas y nos ha dejado a todos con la mandíbula desencajada, con los ojos como platos. Según informaciones que hasta el momento parecen ser increíblemente sólidas y provienen de fuentes bastante cercanas a ambos actores, fuentes que gozan de credibilidad en el mundillo, Can y Demet habrían sido captados en un plan muy romántico. Las imágenes, que aunque aún no han salido a la luz pública de forma oficial, se rumorea que están circulando entre los círculos más selectos y discretos del mundo del espectáculo, supuestamente los muestran, compartiendo un viaje secreto. Sí, han oído bien. Un viaje, al parecer, a uno de esos destinos exóticos y privados donde las cámaras no suelen llegar, donde el anonimato se garantiza, pero donde las historias de amor a menudo florecen con una intensidad renovada o se reavivan con la fuerza de un volcán. Se habla de una isla paradisíaca, de atardeceres compartidos en la orilla del mar, de risas cómplices bajo un cielo estrellado, en fin, de todo aquello que nos hace soñar con segundas oportunidades, con giros inesperados en las historias de amor y con la posibilidad de que a veces, la magia de la pantalla pueda trascender la realidad de una forma inimaginable. Ahora, antes de que todos nos lancemos de cabeza a especular sobre una posible reconciliación oficial, sobre un regreso triunfal y mediático, es crucial mantener la calma, poner un poco de perspectiva y analizar la situación con la frialdad y la objetividad que merece. ¿Qué significa realmente este supuesto encuentro? Es una señal inequívoca de que han decidido darse una nueva oportunidad, de que el tiempo y la distancia han curado viejas heridas y han abierto la puerta a un nuevo comienzo. ¿O es simplemente un intento de limar asperezas, de retomar una amistad que quedó en pausa, de resolver asuntos pendientes o simplemente de compartir un momento de complicidad y nostalgia? Las posibilidades son infinitas, y ahí radica precisamente el misterio, la intriga y el encanto de todo este asunto. La ambigüedad es el condimento perfecto para que el público siga enganchado. Lo que sí podemos afirmar con una certeza casi absoluta es que esta noticia, de confirmarse plenamente con pruebas irrefutables, tendría implicaciones gigantescas, un impacto sísmico en el mundo del entretenimiento. Para empezar, para sus legiones de fans, esos seguidores incondicionales que siempre han deseado verlos juntos de nuevo, que nunca han dejado de creer en la magia de su conexión. Imaginen la euforia que se desataría en las redes sociales si se confirma esta reconciliación. Sería un bombazo de proporciones épicas, un regalo inesperado para todos aquellos que se enamoraron de su química en Erkencikus, y que han seguido soñando con ellos como pareja. Por otro lado, para la prensa del corazón, para los paparazzi y los tabloides, esto significaría una mina de oro, un filón de noticias que explotaría sin descanso. Las entrevistas exclusivas, las fotos robadas, los análisis exhaustivos de cada pequeño detalle, la maquinaria mediática se pondría en marcha a toda velocidad, generando titulares y contenido a raudales. Pero más allá de las especulaciones, de las reacciones inmediatas y de la vorágine mediática, hay algo que me fascina de esta historia, algo que me cautiva profundamente, y es la asombrosa capacidad que tienen Can Yaman y Demet Özdemir de seguir generando tanto interés, tanta expectación y tanta pasión después de tanto tiempo. A pesar de que sus caminos sentimentales y profesionales han tomado rumbos diferentes y a menudo distantes, el público sigue intrínsecamente ligado a ellos, sigue queriendo saber qué pasa en sus vidas, especialmente si sus caminos vuelven a cruzarse de una manera significativa y con repercusiones emocionales. Y es que, seamos sinceros, la chispa que encendieron juntos fue algo muy especial, algo que trascendió la pantalla. Esa conexión, esa naturalidad con la que interactuaban, esa forma de mirarse que transmitía tantas cosas, se metió en nuestros corazones y dejó una huella imborrable. Ahora, la pregunta del millón, ¿qué podemos esperar de este supuesto viaje secreto? ¿Veremos pronto fotografías que confirmen de forma rotunda los rumores, imágenes que nos dejen sin aliento? ¿Habrá un comunicado oficial por parte de sus representantes, un anuncio que ponga fin a las especulaciones? O quizás, como suele ocurrir con las estrellas de su calibre, esto quedará en un susurro, en un rumor que alimentará la imaginación de sus seguidores durante un tiempo, hasta que surja la próxima gran noticia.
Lo que sí es seguro o lo que está fuera de toda duda, es que esta noticia ha abierto de nuevo el debate, ha reavivado la esperanza para muchos y ha demostrado que la historia de Khan y de Met sigue cautivando al público. Para poner un poco de contexto, recordemos la trayectoria individual de ambos desde su etapa juntos. Can Yaman ha estado increíblemente activo, incursionando con gran éxito en proyectos internacionales, trabajando intensamente en Italia y en España, donde ha cosechado un éxito rotundo. Ha demostrado su versatilidad como actor y ha construido una legión de fans devotos en Europa. Por su parte, Demet Özdemir ha continuado brillando con luz propia en Turquía, protagonizando proyectos de gran éxito, consolidando su estatus de estrella y ganando aún más reconocimiento por su talento y su carisma. Ambos han seguido sus carreras de forma independiente construyendo sus propios imperios mediáticos, pero el recuerdo de su tiempo juntos en el set de rodaje de Erkencikus, y la posible conexión especial que existió siempre ha estado latente en la mente de los fans, esperando una señal, una oportunidad para soñar de nuevo. La verdad es que la noticia de su avistamiento juntos en un plan tan íntimo y aparentemente romántico llega en un momento peculiar. Ambos están en la cima de sus carreras, con proyectos que los mantienen constantemente en el ojo público, con agendas apretadas y con una proyección internacional cada vez mayor. Un posible resurgir de su relación, ya sea amorosa o de una amistad profunda, podría tener un impacto enorme en sus carreras, tanto positiva como negativamente, dependiendo de cómo lo manejen, de la reacción del público y de cómo se presente esta nueva etapa ante los medios. Y aquí es donde entra la intriga más profunda, el enigma que nos mantiene en vilo. ¿Por qué ahora? ¿Hay algo que haya cambiado drásticamente en sus vidas personales o en sus circunstancias vitales para que este reencuentro suceda en este preciso momento? ¿Es un encuentro fortuito, una coincidencia del destino, o ha sido algo cuidadosamente planeado, una estrategia pensada para reavivar la llama o simplemente para poner fin a las especulaciones de una vez por todas? La belleza de estas historias, la magia que envuelve las vidas de las estrellas, es que nos permiten soñar, nos permiten imaginar escenarios, nos permiten creer en la posibilidad de las segundas oportunidades, en la fuerza del destino y en la capacidad del amor para superar obstáculos. Y cuando se trata de figuras tan carismáticas, tan magnéticas y con tanta proyección mediática como Can Yaman y Demet Özdemir, la fantasía se apodera de nosotros con una facilidad pasmosa, nos arrastra a un torbellino de emociones y esperanzas. Personalmente creo que es fascinante observar cómo dos personas que compartieron un momento tan intenso en sus vidas, que se conectaron de una manera tan profunda, y que luego tomaron caminos separados, puedan volver a encontrarse, a compartir un espacio y un tiempo de una manera tan íntima. Sea cual sea el desenlace, si es que lo hay, si esta noticia se confirma o se desmiente, si da lugar a una reconciliación oficial o a una amistad renovada, esta noticia ya ha marcado un antes y un después en el panorama del entretenimiento. Ha demostrado la fuerza de su conexión y el poder que siguen teniendo en la industria y en la opinión pública. Y nosotros, como siempre, como su fuente de información de confianza, estaremos aquí para seguir cada detalle, para investigar a fondo, para traerles la información más relevante y contrastada, y por supuesto para debatirla con todos ustedes, nuestra increíble comunidad. Así que mientras esperamos ansiosamente que estas imágenes y noticias se confirmen o se desmientan, que la verdad salga a la luz, les invito a una reflexión profunda, a compartir sus pensamientos más íntimos sobre este tipo de situaciones. ¿Creen en las segundas oportunidades en el amor? ¿Consideran que la química que vimos en pantalla en Erkencikus podría haberse transformado en algo más duradero, algo que el tiempo no ha podido borrar? ¿Qué teorías tienen sobre este supuesto viaje secreto? Déjenme sus opiniones, sus predicciones y sus teorías en la sección de comentarios de abajo. Me encanta leer sus puntos de vista, sus reflexiones y sus especulaciones. Son el alma de este canal. Y antes de despedirnos, no olviden la regla de oro, la forma más efectiva de apoyarnos y de seguir recibiendo contenido de alta calidad como este, contenido que les mantiene al día y les sumerge en el fascinante mundo del espectáculo. Denle un buen me gusta a este vídeo si les ha gustado, si les ha parecido interesante y les ha mantenido enganchados. Compártanlo con todos amigos, con sus familiares, con todos aquellos que sean fans de Can Yaman y Demet Özdemir, o simplemente que disfruten de las buenas historias de la vida de las celebridades. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Su apoyo es lo que nos motiva a seguir investigando, a seguir creando, a seguir trayéndoles las noticias más impactantes y los análisis más profundos.
Gracias de corazón por acompañarnos hoy en este viaje por el fascinante mundo de Can Yaman y de Method Demir. Nos vemos en el próximo vídeo con más sorpresas y más análisis. Hasta pronto, mis queridos seguidores.